Si le entendí bien, se le fue, ¿verdad? Otra vez. ¿Sí me escuchan a mí bien? Sí. Sí, Bueno, Sí, escuchamos bien. ok. Creo que está teniendo problemas en la oficina de él ahorita. Me lo voy a traer para acá. Pero bueno, buenas noches a todos. Creo que empezamos con una oración para que la familia Carmona Hernández pueda iniciar con la exposición de la sesión de hoy. ¿Está bien? Oramos. Gracias Dios por este día que nos das hoy martes, por el trabajo, Señor, que hemos rendido. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para poder aprender sobre tu reino, para poder ser buenos embajadores, poder entender mejor el Evangelio y poder, Señor, ser aquel puente para que pueda el Evangelio expandirse. Gracias por la familia Carmona que hoy nos van a ayudar a exponer el capítulo que ya leímos y bendice a cada uno de los miembros de la clase aquí presentes y los que no han venido también. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, creo que, Tito, podemos empezar con la exposición de ustedes. ¿Logran ver la presentación? Sí, Vivi. sí, correcto. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, buenas noches, ¿qué tal están todos y todas? Gracias a Dios, bien, Tito. ¿Y ustedes qué tal? Aquí estamos bien. Eh, bueno, en esta noche, en esta oportunidad, queremos solicitarles a todos, sin excepción, de que sean participativos en el desarrollo de la presentación, por favor. Hemos aprendido que el ser participativo nos permite un aprendizaje más em, espontáneo si se quiere, o un mejor aprendizaje. Perdón, se me fue la palabra. Les vamos a exponer algunas preguntitas. Vamos a llevar una listita. Cada persona que diga yo, que levante su mano, que participe, tiene 3 puntitos. Al final de la presentación, pues vamos a sumar los puntitos y vamos a sacar quién fue el más participativo, para que por favor lo tengan presente. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A nosotros nos tocó el tema 4 y habla de las matemáticas del reino. Y aquí viene la primera preguntita. Cuando hablamos de matemáticas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Los Números, números. Números, ecuaciones, emociones. ¿Alguien ecuaciones. más? Números, Ah, operaciones, ecuaciones. Ok, operaciones. números. Ok. Entonces ahí tenemos a Jason, Bernardita, si no me equivoco, ¿verdad? Y Andrei. Ok. Podríamos decir que automáticamente
se nos viene a la mente las operaciones básicas, algo similar a lo que ustedes respondieron. Suma, resta, división y multiplicación. Pues cuando hablamos de matemáticas en el reino de Dios, no andamos como muy lejos de esta respuesta que nos vino a la cabeza. En esta sesión descubriremos que Dios se deleita en usar las cosas pequeñas, pobres y débiles de este mundo para extender su reino. Él toma sus talentos, sus actos de servicio y generosidad aparentemente insignificantes y multiplica de forma sobrenatural su efecto en gran medida. Es a este principio lo que denominamos matemáticas del reino. Dios extiende su reino multiplicando los dones y talentos, entregados fiel y obedientemente de los pobres y los débiles. Esta verdad la confirmamos en Isaías 40, del 28 al 31. Entonces quiero invitar a que alguna persona me lea por favor Isaías 40, del 28 al 31. Vamos a andar en varios pasajes bíblicos hoy, compañeros, para que lo tengan ahí presente. A ver, ¿quién dijo yo con el pasaje bíblico? Si gusta, yo le puedo ayudar. Por favor, por favor. Gracias. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios. Gracias. Sí. Amén. Aquí encontramos un ejemplo de matemáticas en el reino, que es la multiplicación. Sabemos que en medio de la vida que llevamos, Dios, cuando lo hacemos nuestro pilar, permitimos que Él tenga el control de nuestra vida, van a haber ocasiones en que no tenemos las fuerzas, ¿verdad? O la sabiduría necesaria para enfrentar ciertas situaciones. Y Él en este pasaje nos da esa tranquilidad, por decirlo de alguna manera. El versículo 31 dice, tendrán fuerzas, tendrán nuevas fuerzas y se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para quedar claros en esto, Sí. con respecto a la multiplicación, en el reino de Dios, leamos detenidamente los siguientes capítulos bíblicos, donde ratificamos esta teoría. Estamos hablando de multiplicación, ¿verdad? Los milagros de Jesús al alimentar a multitudes. Entonces aquí tenemos Mateo 14, 14, 21. Alguna persona que guste compartirnos. Y después leemos la bendición sobre Abraham cuando Dios le dijo que sería padre de muchedumbre de gentes. Y leemos Génesis 17:4. Y por último, la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25, 14, 23. Entonces, alguna persona, por favor. Dice Mateo 14, 14, 21. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda la gente para que vaya a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo, tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó 5 panes, los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y les dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos y de lo que sobró se recogieron 12
cestas llenas. Los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Palabra de Dios. Amén. Amén. Podemos ver un ejemplo extraordinario, si se quiere, de matemáticas en el reino de Dios cuando permitimos que sea el Señor el que tenga el control de todo. He aquí el ejemplo de que los discípulos no sabían qué hacer. Nosotros hemos estado en algunas ocasiones en esta posición, o en algunas ocasiones no, en muchas ocasiones estamos en esta posición, y aún así, por más esfuerzo que hagamos y por mucho que trabajemos, no vamos a lograr alcanzar el objetivo deseado. Debemos de abandonarnos por completo en el que sea el Señor el que dirija la situación o nuestra vida. Génesis 17:4. Yo lo tengo. Dice, Dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. ajá. Dios le dice a Abraham, Dios le está haciendo, si se quiere, una promesa a Abraham y le está hablando de multiplicación. Recordemos que Abraham no tenía hijos, ¿verdad? Y Dios le está diciendo que él va a ser padre de muchedumbre de gente, se está multiplicando. Seguimos viendo ese fenómeno de Dios teniendo el control, ¿verdad? De la soberanía de Dios sobre todo. Y si gustan, Mateo 25. Mateo 25:14 dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre estaba, el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, por eso a uno de ellos les entregó 5.000 monedas y a otro 2.000 y a otro 1.000 y luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5.000 monedas hizo el negocio con ellas y logró ganar otras 5.000. El que recibió 2.000 monedas ganó otras 2.000 monedas. Pero el que recibió 1.000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar las cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5.000 monedas, se las entregó junto con otras 5.000 y le dijo, Señor, usted me dio 5.000 monedas y aquí tiene otras 5.000 que yo gané. El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2.000 monedas y le dijo, Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 que yo gané. El hombre contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Gracias. Aquí podemos ver otro ejemplo. Hemos escudriñado pasajes bíblicos que sean ti con cada uno de los conceptos que vamos a tratar de presentar para que sea la Biblia la que nos exponga, nos explique o nos diga, ¿verdad? Lo que estamos nosotros compartiendo. Vemos que todo aquel, vamos de nuevo, que deposita la confianza en el Señor y permite que el Señor sea el de su vida y que controle su vida, va a ver las bendiciones del Señor. En este caso, otro ejemplo de multiplicación con los talentos, ¿verdad? Y le dio a unos y a otros, y al que no hizo nada le quitó, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, veamos cómo avanzan las matemáticas en el reino de Dios y escudriñemos los ejemplos de sumas en él cuando pensamos en sumar en el reino de Dios. Debemos ir que casi que obligatoriamente a Mateo 6:33. Es en este pasaje bíblico donde encontramos el más claro ejemplo de suma. Ahora bien, también encontramos que Dios suma a su pueblo bendición en sabiduría, fe, discernimiento, para mencionar algunos. Cuando hablamos de suma espiritualmente, ¿qué les viene a la cabeza? Agregar. ¿Perdón?
Cuando pienso en suma, pienso en agregar, en algo Agregar, positivo. ok. Agregar en positivo. ¿Alguien más? Bueno, para mí es sinceramente, hay una suma que al final se puede decir que es la suma de yo con mi esposa, al final somos uno solo. Bien, sí. Sumar es hacer crecer o ensanchar. Sí, señor. Dice en Mateo 6:33, creo que parafraseado dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás será añadido. Ahora nos surge otra pregunta. ¿Estamos nosotros, en... no, perdón, sí. ¿Estamos nosotros buscando primero el reino de Dios? ¿Es Dios nuestro norte en nuestra vida? Si cuando entendemos de que primero Dios, después todo lo demás será añadido. Antes explicaron o dieron algunos conceptos sobre qué entendemos por sumar. Esta pregunta para que nos quede ahí dando vueltas en la cabeza, ojalá que así sea. ¿Es Dios realmente lo primero en nuestra vida? ¿Estamos nosotros enfocados en estar en presencia del Señor, como dijo el hermano la semana pasada y explicaron los hermanos la semana pasada, en presencia del Señor? ¿O estamos nosotros poniendo nuestro interés y nuestro empeño, nuestro enfoque, nuestra vista en todo lo creado y no en el creador? Bueno, quiero preguntarles, ¿a quiénes escoge Dios normalmente para cumplir la tarea más importante de todas, el avance de su reino? A los pobres, a los, ¿cómo se llama? Ay, A Jesús. los viles y menospreciados también. Es, pero también eligen, bueno, no es solamente a ellos, sino también a quien le sirven a él, sea, que sea pobre o sea de plata, como fue Ajá, bueno, con ay, este, ay, Dios mío, bueno, con que fue el rey Pablo. muy bien, muy bien. Lo opuesto a lo que el mundo espera. Débiles, pobres y a los insignificantes. Eh, alguien que me lea Primera de Corintios 1 del 26 al 29, y mientras que lo van buscando, esto que nos menciona el hermano Luis, es cierto, ahí en el libro nos hacía mención de Pablo, que Pablo tenía un estudio bastante completo y no era como quien dice una persona con necesidades, pero Pablo tenía un propósito muy claro para Dios, ¿verdad? Y él fue utilizado por él. Él nos habla o nos expresa la necesidad sobrenatural y menciona en 2 Corintios 12, del 9 al 10, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, perdón, por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces nos hacía mención el libro que en el reino de Dios ninguna persona o nación es demasiado pequeño, pobre o débil, nos fortalece. Quien tiene Primera de Corintios 1 del 26 al 29. Yo los tengo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Muy bien, ahí es donde Pablo nos explica por qué Dios hace eso. La obra de Dios consiste en expandir su reino y de este modo su gloria brilla para que no se confunda con el poder, la riqueza o el conocimiento humano, sino que Dios se deleita en multiplicar la fuerza de los débiles para propagar su reino. Entonces, nos deja claro que no es por nuestras fuerzas, no es porque yo sea carguísima en mi puesto de trabajo o porque yo tenga mucho dinero, ¿verdad? Sino que más bien en mi humildad, el Señor conociendo mi corazón y el corazón de las demás personas, Él nos utiliza para expandir su reino y para eh, demostrar que siempre es glorificándolo a Él. En el reino de Dios, prestar podríamos decir que es una metáfora poderosa para entender cómo funciona la vida del hombre en la fe. Esto implica quitar algo para revelar lo que queda. Cuando Dios llena de fe a un hombre, le está sumando a su vida. Esto le permite descubrir que ha sido idólatra a sí mismo, ha confiado demasiado en sus destrezas, logros y recursos. En el reino de Dios se enseña que se debe perder para ganar. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros en perder para ganar, familia? Dejar todo atrás, prácticamente como que es inmundo, o todas nuestras riquezas para seguir a Dios, como lo hizo lo que fue ahí Mateo, o cuando ahí siguió a Jesús. ¿Ok? ¿Alguien más? No, nadie Pues más. la Biblia también dice que nosotros, si queremos ganar la verdadera vida, tenemos que perderla. Es como una metáfora, ¿cierto? Como que si quieres ganar la verdadera vida, tienes que entender que en este mundo tú vas a perder muchas cosas para ganar una verdadera riqueza. También Exactamente. hablaba lo que es que Pablo era alguien muy respetado y entre otras cosas más, y que él dejó todo eso para, para hacer bueno, para seguirse, a seguir a Dios también. En Ujú. palabras de Pablo, tal vez Tito, en palabras de Pablo es importante entender la frase que hablé el domingo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, cuando Ujú. ese expresa esa frase es que mi yo, que es un yo permeado del pecado, tiene que morir, mis egos, mis sentimientos aún tienen que ser los sentimientos de Dios, no los míos. Entonces eso es perder nuestra naturaleza pecaminosa para poder adoptar una naturaleza viva en Cristo Jesús. Sí, señor. Mateo 16, 20, perdón, 26. 25, 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Cuando habla el Señor de que deben de perder su vida, o que si ganan el mundo pierden su vida. Vemos muchas personas hoy en día, aún cristianos, detrás del mundo, detrás de las riquezas del mundo. Anteriormente vimos de que cuando es el Señor el centro de nuestra vida y Él deposita fe en nosotros, nos permite descubrir, abrir nuestros ojos ante lo que realmente somos.
y lo mal que estamos, si se quiere. El Señor, en su misericordia, nos permite, nos da esa oportunidad de descubrir que estamos muertos. Mas, sin embargo, el hombre en su terquedad continúa detrás del mundo, detrás de las riquezas de este mundo, en todo el sentido, materiales, sociales, etcétera. Algunas ocasiones el hombre anda detrás de prestigio, de renombre, en otras ocasiones esfuerzo máximo por trabajo, dinero, esa posición social, eh, el mejor carro, la mejor ropa y así constantemente. Pero lamentablemente eso lo aleja del Señor. Eh, Hay que recordar que el alejarnos de Dios es similar en los tiempos antiguos, cuando los israelitas hicieron todo lo que ofendía al Señor y el Señor los entregó a las manos de sus enemigos, ¿verdad? Para hacerles juicio. Hoy el cristiano hoy no está pensando en esto, no está creyendo esto. Ahora bien, seguimos hablando de resta. Resta el orgullo, ya que esta es una barrera para la humildad. Podríamos pensar en la humildad como una resta. Y tenemos esta ecuación que nos dio la cabeza, o le dimos duro la cabeza para tratar de formularla porque salían un montón de ejemplos, pero hombre menos orgullo igual a humildad. Y leímos anteriormente o expusimos anteriormente que en la debilidad se gloria el Señor, ¿verdad? Se perfecciona el Señor. Entonces, a veces el hombre en su orgullo no se permite conocer a Dios. El hombre en su orgullo no se permite aceptar de que Dios no es nada. El hombre en su orgullo no se permite ver de que sus acciones, sus pensamientos y sus palabras están muy alejadas de lo que Dios espera de un cristiano. Hablando de cristianos. Nosotros, por lamentablemente ser orgullosos, podemos caer en vanidad. Las preocupaciones, los miedos, las ansiedades, a menudo son parte de la vida del hombre. El reino de Dios, perdón, el reino de Dios enseña que se debe restar estas emociones y entregárselas a Dios. El resultado es la presencia de una paz que según la Biblia sobrepasa todo entendimiento, y eso lo vemos en Filipenses 4:7, ¿verdad? Si gusta alguno. Yo lo tengo. Mi Por favor. versión dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nue- nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces no estamos diciendo una mentira. Escrito está que esta paz nosotros no la podemos entender, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es el resultado de restar en nuestra vida, de restar en el hombre? ¿Cuál es el resultado? Es recibir Dios esa paz, mas sin embargo, volvemos a lo anterior. Nosotros nos esforzamos, andamos trabajando, cuando tenemos una preocupación X, en vez de rendirnos en oración y esperar que el Señor nos indique por dónde caminar, nosotros vamos a tratar de solucionar. Y en vez de solucionar, más bien nos enredamos peor. ¿Cuántos ejemplos de estos hemos visto en nuestra propia vida? Personas allegadas, compañeros de trabajo, amigos y conocidos. Son muchas. Ahora, casi siempre, casi siempre, el perder para ganar, el hombre no le gusta. Podríamos mencionar algunos frutos que el hombre debe perder
para poder ganar. Hay ocasiones que se llama como zona de confort. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Algunos son ira, celos, contiendas, maledicencias. Ajá, sí, sí, hermana, sí. Esos son algunos. Y dice que debemos de restarle eso al hombre para poder ganar. ¿Estamos nosotros dando eso en nuestra vida? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Estamos restando esto en nuestra vida. El orgullo en muchas ocasiones no nos permite ver de que estamos en ira, estamos en contienda, estamos en envidia, estamos en mentiras, estamos en celos, estamos en maledicencia, en fornicación y cuanta cosa hay para el desagrado del Señor, estamos ahí, mas sin embargo nosotros nos escondemos detrás del, no, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo colaboro, comparto, obro bien cuando tengo la oportunidad. Y nos permite, perdón, no nos permite sumar en el reino de Dios. No nos permite tampoco restar en el reino. Porque si no restamos todo esto que es quitar de nuestra vida todo lo que es de desagrado al Señor, estamos perdiendo nuestra vida porque estamos ganando el mundo. Lo leímos anteriormente. Perdón, ahí levanté la mano. Yamna, perdón, dígame. Sí, no se Perdón, Yamna. preocupe. Más que, yo lo veo así, ¿verdad? Más que tratar de restarnos y poner la fórmula matemática en mi vida, yo pienso que yo no puedo restar a esos frutos si no tengo a Cristo en mi vida, ¿verdad? Que tanto estoy yo eh, poniendo a Cristo como centro de mi vida. Cuando eso sucede, el resto de cosas simplemente suceden, ¿verdad? Ya no voy a tener gritería, ya no voy a tener enojo, ya no voy a tener todos esos frutos que estábamos hablando, que Valentina hablaba. Una persona que realmente es nacida de nuevo va a tener esas luchas, pero no voy a trabajar con el propósito específico de no estar amargada, por ejemplo, sino que el estar en Cristo tengo un fruto diferente, es pura adición, es pura suma el estar en Cristo. El no estar en Cristo es todo en negativo, en menos paréntesis el número negativo, ¿verdad? Así lo veo yo, o es como negro o es blanco. Es muy pragmático, no es como cuando un niño está aprendiendo a sumar y a restar. Así lo veo yo. ¿Podría hablar Tito un segundito? Bueno, tal vez ahí Por hay favor. alguna diferencia en esa posición porque la Biblia nos enseña a hacer morir las obras de la carne en vosotros, ¿verdad? Entonces, no solamente cuando no se es creyente es que están esos elementos ahí, sino que nosotros que vamos en un proceso santificador, tenemos que hacer morir. O sea, hay una lucha, un esfuerzo que todo creyente debe hacer porque estamos adquiriendo, esto es una resta, pero al mismo tiempo tenemos que ir sumando. La resta nos provoca la suma. En el reino de los cielos, nosotros cuando restamos automáticamente se van agregando cosas, se van sumando. Entonces es muy importante no solamente esto, entender el proceso santificador. Cuando usted lucha por santificar su vida, usted empieza una suma elevada, una suma hacia arriba, ¿verdad? Lógicamente. Pero cuando usted no se decide santificar lo negativo, ese elemento negativo siempre va a estar ahí, por más creyente que seamos, porque recordemos que Romanos 7 habla de que estamos en esta carne. Pablo tenía una lucha constante con la carne y esa lucha es la que hemos abandonado muchos cristianos. No queremos luchar para poder que esa resta sea real y la suma sea el producto de esa resta.
Antes de continuar, yo también Ujú. quisiera agregar algo, y es que estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el pastor, porque en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, pero también en el versículo siguiente dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Y vestidos del nuevo hombre. Entonces, sí es dejar, pero no es simplemente dejar y ya, sino también agregar. Y antes de pasar del punto de la humildad, también quería aportar que ahí decía, hombre menos orgullo igual humildad, pero también tener en cuenta que hay muchas personas que son humildemente orgullosas y que son como, es que yo soy demasiado humilde o cosas así. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado de eso y también comprender qué es la humildad. Y me gustaba mucho como lo decía un autor, él decía, la humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo, o sea, de poder poner a otras personas por encima de mí, pero no tratarme mal a mí, como es que yo a veces vemos la humildad como menospreciar y tampoco se trata de eso, sino entender que yo puedo estar, poner a otros y, ¿cómo explicarlo? Em, Como ponerme un poquito más abajo, ¿cierto? Ser servidor de los demás. Entonces no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Ajá. Gracias, Valentina, y gracias, don Eduardo. Para acotarle a eso, ya que el Señor fue claro cuando los discípulos le preguntaron que quién era el favorito, y él le dijo, o parafraseando, dijo que el que más sirviera, el que quería ser el más grande, el reino de Dios tenía que ser el que más sirviera, el más humilde, el más sencillo. Y a nosotros en muchas ocasiones se nos olvida esto. El Señor también fue muy claro cuando Él dice que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Ahora, si Dios dice, yo vine a servir, ¿quiénes somos nosotros para no repetir esto? ¿Quiénes somos nosotros para no hacer esto? Si Él nos lo está enseñando. O sea, Dios, el creador de todo, el que tiene el poder para darnos vida o quitárnosla. Él dijo, yo no vine a ser servido, no vine a esto, vine a servir. Y por eso vemos tan difícil en muchas ocasiones cuando una persona habla de entrega total al Señor, mas sin embargo no es congruente su vida, sus acciones con lo que dice su boca, ¿verdad? Tienen Mateo 19, 16, 22. Esto para ratificar o lo que habíamos expuesto normalmente de la resta. Dice 16:22. Perdón. 16, 22. 19, 16 al 22, doña Iván. Ajá. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? No solo es bueno, no solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Hasta el 20. 22, doña 22. Iván. Perdón. Jesús le dijo, sí, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Ok. Creo que con esta lectura, la exposición de la parte de resta, nos queda muy, muy clara en que debemos
perder todo esto que tenemos aquí si eso nos aleja del Señor, ¿verdad? Eh, muchas ocasiones confiamos, vuelvo de nuevo, a lo que tenemos materialmente, a lo que hemos ganado, a quienes somos, y eso el Señor dice que no es importante. Aquí este ejemplo del joven rico que le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cuántos estamos en la disposición hoy en día de entregar nuestra vida al Señor, alejándonos del mundo por completo, alejándonos del fruto de la carne y entregándonos al Señor y permitiendo que haya fruto del Espíritu en nosotros? Tan simple como eso, dice uno, tan simple. Difícil para el que no quiere soltar el mundo. Lito, me permite un segundito para agregarle algo a ese texto que acabo de sacar. Por Eh, favor, ese texto creo que es un desafío muy grande para el muchacho que hace la pregunta, porque el desafío es, ¿cree usted que si pierde todo yo le puedo dar más? Yo creo que ese es el sentido de la parábola. Y cuando nosotros estamos dispuestos a perder cualquier cosa, ya hablamos temas morales, éticos, económicos, realmente tenemos que confiar que Dios va a proveer. Y eso se centra en el texto que hablaste temprano, que buscar primeramente el reino de Dios. La búsqueda del reino es una pérdida, porque buscar el reino es perder todo, es lanzarse en una aventura donde hay pérdida a granel. Pero Dios dice algo interesante, buscarlo primeramente y todas las cosas. Él habla de todas. Yo creo que era un asunto de fe más que de resta y suma, que también existe ahí, había que restar, pero era un asunto donde Dios estaba enseñando su poderío, su soberanía, de que Dios va a proveer, y eso en nuestras vidas. Muchas veces cuando pasamos situaciones tenemos que aprender a creer que Dios es el que provee. Nada en esta vida puede existir, ni puede moverse, ni puede ser provisto si no es por Dios. Y esa era la seguridad que le quería brindar Dios a ese muchacho que tenía depositada toda esa seguridad en sus riquezas. Esa es tal vez para ayudar un poquito a entender el texto. sí, muchas gracias. Pasamos a la última operación, si se quiere. Y me gustaría que compartieran, si recuerdan, dónde se ven las primeras ejemplos o dónde se ven en la Biblia ejemplos de división en la creación. Podemos empezar con la creación del mundo, cómo Dios dividió las aguas. Excelente, sí. Y entonces eso nos lleva a Génesis 1:10, por favor. Perdón, 1 del 1 al 10. Lo leo. Por favor, sí. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dios entonces, Dios entonces, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo, y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Y cayó la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas.
Hasta el 10, ¿verdad? Sí, señorita. Sí. Gracias, Cecilia. Desde la creación vemos las matemáticas del reino se aplican hasta el día de hoy. Aquí podemos ver unos cuantos ejemplos de una división en la creación, pero también se nos exhorta o se nos aconseja a alejarnos del mal, ¿verdad? Alejarnos del mal, no juntarnos con los que hacen mal, debemos dividirnos de ellos, debemos de diferenciarnos de los que no están con Dios. Cuando hablamos de visión en el reino de Dios, debemos de ser muy al materializar el concepto con ejemplos frecuentes en nuestra vida. Y le acabamos de leer Génesis 1:10, tenemos Génesis 3:15 y me voy a permitir donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Acabamos de mencionar de que debemos de dividirnos de los que hacen mal y aquí podemos encontrar un ejemplo claro de visión cuando el Señor habla de la división de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Después en Lucas 52:53, si alguien lo tiene, 12, 52:53, por favor. Porque ahora ¿Alguien? en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Gracias, amén. Podemos encontrar otro ejemplo de división y esto está sucediendo hoy en día. Sí, está sucediendo. Ha sucedido durante todo el tiempo hasta hoy. Ha sucedido durante todo el tiempo hasta hoy. Seguirá sucediendo hasta la venida de Cristo. Seguirá sucediendo hasta la venida de Cristo. Y aquí tenemos el ejemplo de la Torre de Babel, ¿verdad? En Génesis 11:6-8. Si alguien lo tiene, es para ratificarlo y si no, pasamos a la próxima. No, ok. Yo lo tengo. Por favor. 11:6-8 dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos temen, tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Me están fallando los lentes. Gracias. Amén. Mencionemos si tiene algún ejemplo que queramos aplicar en la actualidad con respecto a división según el reino de Dios, por favor. Tito, la división, bueno, aquí el autor lo presenta como apartar, separar, ¿verdad? Pero también la división en un sentido, vos sabés que para comprobar una división se multiplica, ¿verdad? Para hacer la prueba. Eh, muchos hombres del Evangelio en el libro de los Hechos, que eran personas muy adineradas, repartieron, dividieron sus bienes, dieron sus bienes. Entonces hay que ver también la división desde ese punto de vista, que el autor no lo enfatiza, pero que el reino de los cielos sí enfatiza esa división, cómo repartir. La Biblia dice que vino Dios y repartió dones, o sea, dividió, dio aquí, dio por allá. Y nosotros en un sentido también tenemos que dividir, dar bienes a varias personas, a muchas personas.
Entonces también tiene ese efecto divisorio, no solamente de separar, porque aquí el efecto matemático que está empleando el autor es separar, según los textos que nos han puesto, ¿verdad? Sí, señor. El apóstol Pablo describe la división como una lucha entre la carne y el espíritu. Esto ocurre dentro del hombre entre su viejo yo y su nuevo yo. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 8 del 1 al 2. Si alguno corroborarlo, Yo lo tengo. por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. 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 Aquí podemos ver claramente que la palabra nos dice que eso es una lucha constante. Antes, la hermana Valentina mencionó el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, se da esta lucha. Si nosotros no nacemos de nuevo, recuerda que estamos muertos y todo lo que escogemos es el mal. No hay conciencia. Siempre andamos por el camino del mal, escogiendo el mal y todo es el mal. Ahora bien, creo que ahí hemos terminado, ¿verdad? Esta presentación de nosotros. Más sin embargo, son las diapositivas. Cuando leyeron el libro o la lección de hoy, se toparon con una lectura, me dijo Anita, muy bonita, me dice. Yo le dije, Anita, cuando yo la leí, yo lloré. Me pareció muy conmovedora. ¿Cuál ejemplo logran apreciar ustedes o ejemplos logran apreciar ustedes con lo antes expuesto que se expresa en el primer relato de la lección 4? Por favor. Bueno, el autor hace un relato o cuenta una historia que creo que fue real, que él vivió con una niña. Eh, no sé si alguien más quiere ir sumando, construyendo la historia que cuenta el autor. Y la Ujú. niña, pues, La niña, sí, la ni- construyalo, hermano. la niña, lloraba porque no había campo en el aula de escuela dominical. Entonces el pastor se encontró a la niña eh, y la llevó al aula y de ahí la niña pues hace algo, ¿verdad? Que la idea es que como vamos a construir la historia entre todos, no voy a contarla toda. Empieza a hablar ella. Luis, ¿qué dice Luis? Luis, te hablan. Por favor. Si no recuerdo mal los hechos, ella estaba muy triste por no poder ingresar a la escuelita y el pastor logra ingresarla y comienza a asistir, pero el pastor tiene la intención de agrandar la escuelita para que tanto ella como sus amiguitos puedan asistir y no se pierdan de las lecciones. Ella ahorró plata también. Bien, Ella ahorró dinero. la otra es que el pastor después en un sermón a la iglesia le comunica la historia. ¿Quién sigue construyendo? La niña fallece y deja una nota donde ella pues estaba guardando el dinerito, ¿verdad? Para construir el aula y después de ahí es donde el pastor pues da el sermón a toda la congregación. Ujú, ujú. Sí, la niña, cuando la niña muere, el pastor encuentra el papelito en sus manos
que decía, este es el dinero para construir, para hacer más grande el aula de la iglesia para que más niños puedan asistir. Ujú. ¿Alguien Eh, más? de hecho, esa fue como la inspiración y la iglesia creció. De ahí surgen universidades y otros edificios Ujú. más ahí que pues no recuerdo, pero sí, digamos, el esfuerzo que la niña hizo con lo que ella tenía, se hicieron grandes edificios o grandes organizaciones que hasta el día de hoy prevalecen. Hay una universidad que Ujú. menciona, yo no me acuerdo ahorita. Creo que al mismo tiempo esta historia la escogió muy bien. No sé, por eso pregunto, no sé si fue algo real, tuvo que haber sido real, pero grafica bien la historia de Jesús, ¿verdad? Que la pérdida de una vida pues provocó, sumó, multiplicó y dividió, hizo toda la matemática. Creo que esa fue la inspiración del autor para escribir este capítulo. Ujú. Voy a leer casi al final del relato, dice: el pastor se maravillaba de que Dios hubiera comenzado estas empresas con el pequeño donativo de una niña pobre de apenas 8 años. A veces, nosotros no creemos de que Dios en lo mínimo o de lo mínimo hace grandes cosas. Después vemos el ejemplo de Moisés. Y vemos un ejemplo de multiplicación, así como vimos el ejemplo de multiplicación en el relato anterior, leemos más adelante el relato de Moisés y la multiplicación de Moisés. Moisés se negaba, si se quiere, rotundamente a hacer, servirle al Señor y hacer lo que el Señor le estaba encomendando. ¿Cuál era la razón por la que Moisés se negaba al Señor? ¿Recuerdan? Porque era tartamudo. Porque era tartamudo. ¿Qué más? No sé si se refiere a que más, digamos, en cuanto a Moisés, pero también sobresale ahí entre todas las cosas que él va describiendo el hecho de que Jesús, siendo hijo de Dios, dejó su naturaleza divina para adoptar una naturaleza humana. Se hizo hombre por nosotros. Ujú. Dejó su comodidad en el cielo para venir aquí a estar con nosotros en la tierra y sufrir un poco de lo que nosotros vivimos. Y de hecho cargó con Ujú. nuestros pecados. Exactamente. Recuerda, También, Tito, perdón, dentro sí, de lo que señor. habla de Moisés, Moisés era un hombre muy, muy erudito, pero era este, ¿qué podemos decir? Era un indocto en la ley de Dios, ¿verdad? Cosa que Aarón sí Ujú. sabía, el hermano, porque hay que recordar, por eso lo pone como la mano derecha. Y esto pues a nosotros en muchas ocasiones nos puede pasar, creemos que no somos capaces porque no somos muy doctos o muy conocedores, y eso a Dios no le interesa un comino realmente. Dios usa un corazón dispuesto nada más. Sí, yo me Ujú. preguntaba eso también, hermano, porque Moisés no se crió con su familia hebrea, sino que creció con el faraón. Yo me imagino que él siendo tomado en cuenta como un hijo, debía de tener mucho conocimiento, pero a la vez descifro yo, ¿verdad? No sé, es que como que en él había un cierto temor de que él no podía hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Él se sentía mucho menos. Y ahí es donde Dios hace el reto a cada uno de nosotros. Porque también a mí a veces me pasa eso, que no me siento capaz de conocer mucho de la Biblia, pero sí cuando ya uno se anima a hablar, a mí me gustó mucho el salmo que aquí leímos, que es Isaías 40, 28, 31.
que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas y correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. A veces uno lee esto, o anda como derrotado, pero si uno hiciera el propósito de todos los días leer la palabra, yo incluso lo compartí con mi esposo. Le digo, ve lo que aquí dice, le digo, y esta soy yo. Porque lo que confía en él renuevan su fuerza y todo. A veces sí, uno se siente muy, cansado, pero no sabe uno de dónde salen esas fuerzas para seguir adelante, en realidad. Cuando Ujú. mencionaban que, pues, lo de las empresas y que había salido del pequeño ahorro de una niña, me hacían acordar de la multiplicación de los panes y los peces que también vinieron de la mano de un niño y que no era mucho, era muy Sí, poco. Y a veces nosotros estamos pensando que el Señor nos está pidiendo mucho y Él simplemente nos está diciendo, dame lo que tienes en tus manos. Hay un himno que a mí me gusta mucho. Yo no canto, bueno, pero voy a leer una estrofa, dos estrofas. Hay una que dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Y otra estrofa dice, tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Y eso es lo que está buscando el Señor. O sea, el Señor no está esperando que nosotros le demos lo máximo. Él simplemente nos está diciendo, dame lo que tienes en tus manos y Él lo va a multiplicar. Amén. sí. Gracias. Ese es el Jason, por favor. Hermano, yo estaba muy interesado en lo de Moisés y encontré Sí, el señor. versículo porque hace muy poquito estaba leyendo y estaba buscando eso y bueno, lo encontré. Aquí está en Éxodo 4:10. Dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que de que me has hablado, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Entonces ahí mi hermano estaba meditando en eso acerca de lo que pues que limitaba a Moisés. Entonces ese es mi aporte. Ah, muchas gracias, Jason, muchas gracias. ¿Y qué podemos apreciar ahí en esa lectura que hizo Jason ahorita? Realmente lo que vemos o empezamos a poner más pequeño salen maravillas. El granito de mostaza, ¿qué dice el granito de mostaza? Creo que es el grano más pequeño, la semillita más pequeña y sale un árbol grande que hasta las aves hacen nidos en ella. Nosotros, mientras sigamos creyendo que es en nuestras manos, es con nuestras fuerzas, es con nuestra inteligencia, que vamos a lograr cosas, estamos demasiado equivocados. Porque así como lo leímos en Mateo 6:33, primero es Dios y como decía la hermana Yamna, nuestra vista siempre en Dios, abandonados en Dios, que Él sea en nuestra vida y añadidura. Creo que el Hay Señor una en frase esta noche, perdón, que quería leer, una frase, qué pena, también referente a Moisés. La leí hace un tiempo, es de Moody. Él decía, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. gracias, gracias. Otra pregunta, dijo el hermano, ya casi terminamos. ¿Por qué creen o recuerdan por qué dio solamente 300 hombres a Gedeón para ir a la batalla? Para que la gloria no fuera del pueblo, si no estoy mal, sino que la gloria fuera de Dios. Exact- Exactamente. No solamente eso, Tito, Eh, ¿quién era?
quién era Gedeón es muy importante. Era un hombre tan insignificante. Gedeón hoy es uno de los hombres que está en la palestra, o sea, está en el Olimpo de los judíos. Los judíos tienen a Gedeón como el gran luchador, pero no era nadie. Gedeón era un hombre tan sencillo y tan simple, tanto como lo era David y eran otros, ¿verdad? Que el escritor pone esos ejemplos ahí. Y quería tal vez agregar, Tito, que realmente el reino no lo conducimos nosotros, es el rey. Nosotros somos más bien como los que le decimos al rey, rey, ¿qué hay que hacer? Díganos qué hay que hacer. Somos servidores y muchos pastores hoy, muchos hermanos creen que son los que conducen el reino. Realmente el reino es de Dios, no es de nosotros. Nosotros somos súbditos, siervos que obedecemos lo que Él nos manda hacer. Y creo que encierra este capítulo esa idea también. Este capítulo de Darrell Miller encierra la idea de que el reino es de Dios. Él es el que suma, resta, multiplica. Y que nosotros en un ámbito moral y ético pues tenemos que aplicar la misma fórmula, sumar y restar en nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Sí, gracias, hermano. Bueno, ya resumió lo que íbamos a hablar con respecto, nos íbamos a referir a David y sí, Gedeón era el más pequeño o el más insignificante de la tribu de Manasés. Como dijo la hermana anteriormente, Valentina le dio solo 300 para que la gloria no fuera del pueblo, para que creyeran, supieran y estuvieran seguros que es Dios el que tiene el control y en Él es que vamos a ganar o a luchar, a ganar, perdón. Y con David era lo mismo. Recuerden que cuando fue a la casa de David, le presentaron los hermanos, ¿verdad? Y David era como el firulicho que estaba por allá cuidando ovejas. Y el Señor conocía el corazón de David y fue a al que escogió. Entonces, bueno, hermanos, creo que salimos, amor. Es todo por parte de nosotros. La oportunidad que Dios nos ha permitido tener en este día. Ujú. Ahí. Aportar, aquí estamos, de aportar en el curso. Si tienen alguna consulta, tienen algún aporte, eh, estamos para escuchar. Nosotros también apuntamos porque después hacemos un conglomerado de todas las ideas y vamos aprendiendo porque esto se repasa, ¿verdad? Hay que repasar y repasar. Hay un dicho por ahí que dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y hay que estar en esa constante. El hermano siempre nos menciona que debemos de estar constantemente estudiando, leyendo, eh, y ahí, porque si lo hacemos de vez en cuando, y ahí, pues obviamente estamos perdidos. Entonces, aquí estamos para servirles. ¿Alguna consulta o algún aporte? Quiero felicitarlos, queremos felicitarlos porque nos gusta esta temática, nos gusta la participación de todos. Como es un curso de enriquecimiento para nos gusta, esperamos que así siga siendo. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Cualquier pregunta se la hacen a Vivi, no a Tito. Eso, Vivi. No quiero agradecerte mucho, Tito. Yo me alegro mucho cuando los estudiantes se exponen porque es una forma de crecer. Yo siempre he dicho que cuando un estudiante logra enseñar lo que aprende, le queda grabado para siempre. Así me lo enseñaron mis profesores. Por cierto, hoy vi a uno de mis profesores cumpliendo 52 años de casado, don Pablo Bergman, ya está muy viejito. Vive en Michigan, en New Holland. Y fue uno de los profesores que me decía eso. 59. 59, perdón. Sí, gracias, mi amor. Él me decía, si usted enseña, si usted todo lo que estudió lo enseña, usted le va a quedar grabado siempre. Y bueno, fue uno de los profesores que más quise, don Pablo Bergman, excelente, era el decano de la universidad.
Tito, muchas gracias. Creo que estamos muy complacidos de tu enseñanza, la participación de todos mis hermanos. Agradezco a Valentina, hoy estuvo muy bien hablantina, eso me gusta bastante. Que sean hablantines y don Jason y doña Isela. Isela es una niña, es una muchachita muy especial. Sí, Tito. Tenemos que mencionar el ganador ¿Quién fue el ganador? de los aportes y preparados para aplaudir. Ima, venga, diga, Ima. Está Ima. Bueno, tenemos a la hermana Valentina con 8 aportes durante toda la exposición, por lo tanto es la ganadora, así que bien, El premio Valentina. me lo mandan a Medellín, por favor. El premio es que haga el próximo capítulo. Eso, Valentina. No, la vamos a premiar. Gracias, Jason. Gracias. Listo. La vamos a premiar exponiendo la próxima, sí, no, no en esta, la que viene. Yo quisiera tal vez que me pusiera un poquito de atención. Tito, tenés ahí Mateo 13:44, para que lo leas. Sí, señor, sí lo tengo. Dele, por favor. 13:44. Sí, señor. Dice así. Además, celos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ok, ahí hay una multiplicación bien elevada, ¿verdad? Esa parábola tiene solo un solo versículo y cuando esa parábola la leí, no sé si ustedes se acuerdan, aquí en Costa Rica, en los tiempos antiguos, no habían bancos. ¿Ustedes saben dónde guardaba la gente su dinero, sus tesoros, sus joyas? Debajo del colchón. Bueno, esa es una. Pero los indios, que eran más atrás todavía, hacían huacas. Las huacas eran unas tinas de barro donde echaban toda la riqueza y la enterraban, ¿verdad? Y a veces al indio ni se acordaba dónde lo había enterrado. Pero resulta que este hombre, según lo que enseña, que el reino de los cielos es semejante, aquí es donde viene la semejación, la semejanza de cómo es un reino, de un tesoro que quizás ni lo andaba buscando. O sea, no había un aparato que anduviera detectando dónde había metal, sino que en las labores posiblemente se encontró esa gran huaca. En Costa Rica decimos huaca, esos tesoros escondidos en la tierra. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Saben qué fue lo primero que hizo este hombre? Vea qué chiquitico el versículo. Lo volvió a esconder y a veces no entendemos por qué lo volvió a esconder. Cuando nosotros nos encontramos un tesoro, y esta es la enseñanza que hay detrás de esto, Él escondió en su corazón ese tesoro tan grande que es el reino, el rey mismo. Ahora, ese tesoro representa automáticamente el rey de los cielos. Eh, Cuando el hombre encuentra, como dije, esto, lo que hace es esconderlo y no es que el hombre esté haciendo algo deshonesto, sino que es una forma de asegurar y de adquirir legalmente ese campo. Porque usted se puede encontrar en Costa Rica, al menos, usted se encuentra un tesoro de un indígena y usted tiene que dárselo al Museo Nacional, no es suyo. Vea qué interesante lo que hizo este hombre. Llegó y vendió todo lo que tenía para adquirir esa tierra donde él escondió el tesoro. Entonces, aquí vemos mucha matemática en un pequeño versículo. Después ya llega gozoso y vende todo lo que tiene. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? El valor incalculable que tiene el reino. El reino es el rey. Es una frase que he adoptado. El reino es el rey mismo. Y tener el rey en nuestro corazón, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos como vasijas de barro con un tesoro dentro. Ese tesoro es el rey. Ese rey que ha venido a morar en tu corazón. El reino de Dios es ese rey con todas sus reglas y bendiciones y producciones viviendo en tu corazón. Te dicta la ley moral, te dicta una ley ética
Y el cristiano de hoy, desgraciadamente, quiero tal vez abarcar un poquito esto. Yo hoy mandé un video de Bonhoeffer. Tal vez ustedes no saben quién es Dietrich Bonhoeffer. Fue el hombre que se le paró a Hitler, un pastor que se le paró a Hitler y claro, lo mandaron a matar. Él estuvo encarcelado por mucho tiempo por Hitler porque era como la espina que Hitler tenía en Alemania. Entonces Bonhoeffer lo que hizo fue hacerle la guerra, fue el único pastor y dentro de la iglesia evangélica y la iglesia católica que se le paró de frente a Hitler. Óigame, qué valentía de hombre. Y este hombre hoy dio un tema, yo mandé un tema de hoy que él hablaba ahí, y él decía que la iglesia de hoy es narcisista, solo piensa en ella misma. Y yo mandé ayer un mensaje, bueno, el mensaje que prediqué el domingo, de que nosotros estamos solamente para pedirle a Dios. Tenemos un Dios que solamente nos puede ofrecer, nos sirve. Dios, sírveme en esto, dame aquello, dame fuerza, dame esto, dame lo otro. Pero acabamos de tener un estudio breve de que nosotros somos siervos. Ahora, ¿qué le ofrecemos nosotros a Dios? ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué le ofrece usted a Dios? Y yo quiero que tal vez el mensaje quede grabado en tu corazón, porque la idea es, ¿qué te ofrece? ¿Qué le ofrece usted al Señor? Y es interesante que hoy la iglesia retome el asunto del reino. Hemos predicado desde la perspectiva salvífica, Dios salva, Dios sana, pero no tomamos del mensaje central de Jesús, que fue el reino de los cielos se ha acercado. Y por tanto, arrepiéntanse. Tenemos que hacer una acción netamente letal, de un arrepentimiento, de un corte, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de actuar. Y hoy vemos una iglesia que habla pero no actúa. Yo creo que Tito habló de ese tema. No estamos mostrando no estamos exhibiendo nosotros los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. No estamos exhibiendo la belleza de Dios en nuestra vida. Y entonces la iglesia se ha equivocado con el mensaje. El mensaje ha sido eclipsado totalmente por la iglesia, por estar en un mensaje narcisista. Dios dame, yo soy el más importante, Señor, yo estoy con un problema, Señor, yo esto. Realmente el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino comunitario también. Y lo hemos leído con el libro de Bambix. Es un reino comunitario, nosotros vivimos en una comunidad y nuestra tarea es que el reino de Dios habite en nuestros corazones para que así se pueda expandir hacia afuera. Todo el entorno, todo aquello que cayó en pecado. La naturaleza misma tiene que ser redimida por Dios y Dios lo redime a través del reino. Y los habitantes del reino tienen la responsabilidad de redimir. Por eso, cuando usted lee en Romanos 8, la famosa naturaleza que está gimiendo a una por la revelación de los hijos de Dios, porque son los hijos de Dios los que van a cuidar y a proteger esta naturaleza. Porque desde Génesis 1:26 así está establecido. Y lo más interesante para muestra un botón de esto es que Noé, cuando Noé es salvado por Dios, Dios le salva toda la naturaleza también, le echa de dos en dos animales y van plantas y va de todo, porque ese es el plan de Dios. No podemos hoy abandonar el plan de Dios, dejar en las manos de ONG que no creen en Dios esta naturaleza. La iglesia tiene que adoptar este tema. En lo que es mayordomía, tenemos que enseñar cómo la iglesia puede plantar árboles. Usted ha visto iglesias plantando, bueno, nosotros hace mucho tiempo entrando a Esparza, sí plantamos una serie de árboles que usted los va a ver ahí en entrada de Esparza, desde Marañonal hasta, qué sé yo, donde hay una licorera ahí, por ahí nosotros sembramos árboles, sacamos todos los chiquillos, nos regalaron un montón de árboles, porque creemos en esto. La iglesia dejó de cuidar, de ser un ejemplo en estas cosas, ver gente en la calle comiendo en los basureros. Creo que la iglesia nos debe dar vergüenza. Ver niños abandonados en las calles, pidiendo plata, que en muchos lugares usted puede ver esto. La iglesia ha dejado de hacer la tarea del reino porque no se le ha predicado el reino de los cielos. El reino es todo.
porque todo es de Dios, es su reinado, todo lo creado es de Dios y todo lo que existe está en nuestras manos también. Es algo interesante. Al hombre se le dio todo ese reino. Cuando Dios hizo el Edén, todo lo puso en manos del hombre. Hoy Dios todo lo pone en manos de la iglesia. Y hay un sinfín de textos donde Dios pone a los pies de la iglesia todo. Y nosotros estamos en una forma muy narcisista, solo mirando para adentro y viéndonos a nosotros. Y usted puede ver, yo como músico que soy, toda la gran mayoría de canciones, tú y yo, y yo, y tú, y tú, y no hay alabanza para Dios realmente. Hermanos, gracias por la oportunidad que me dan de hablarles un poquito de este tema, pero sí tenemos que hacer cambios. Yo espero que este curso forme en nosotros un poquito de conciencia de que el reino tiene que habitar en nosotros, todo un sistema de gobierno de Dios habitando en nuestras vidas. Y esa es la luz que tenemos que brillar, esa es la sal que tenemos que esparcir en este mundo, es la sal del reino y la luz del reino. No solamente decir, somos iglesias que parecemos bodegas llenándolas de gente sin ningún sentido de servicio, ni ningún conocimiento del reino. Este es el efecto que queremos tanto Dios como su pastor crear en la mente de usted y en el corazón. Porque primero es la mente y después baja al corazón para que se produzca una obra. Si tienen preguntas para Vivi, con mucho gusto. Si no, hermanos, damos por cerrado y dejamos ya desde para mañana. El hermano Brian creo que no se conectó, no lo vi, pero a él le toca la otra semana y a Yanna. Yanna tiene Bambix, creo que es la lectura de Bambix. Y Brian, la grandeza de Dios, la definición de grandeza que habla Darrell Miller. Entonces, eso es lo que vamos a tener la próxima semana. Léanse en eso, es muy interesante. Ojalá puedan traer dinámicas. Para Valentina, de una vez le dejamos ya montado la clase 6. ¿Qué le parece, Valentina? Todos son bienvenidos. Queremos que nos exponga ese día la lección Claro que sí, 6. pastor. Muchas gracias, Valentina.